Bienvenido a un nuevo episodio del Vórtice, un espacio dedicado a hombres que están comprometidos con su masculinidad y con vivir su vida desde su máximo potencial. Te saluda Diego, anfitrión de este podcast y fundador de Casa Vórtice, una comunidad de hombres dedicada a hombres comprometidos que quieren dejar de hacerlo solos y empezar a encontrar todo el potencial cuando nos encontramos con hombres afines, con la misma responsabilidad y el mismo grado de acción que nosotros. El episodio que traigo hoy es alrededor de un tema que está muy silenciado, que incluso es muy tabú hablarlo y que a muchos les da vergüenza mencionarlo. Este tema se trata de la infidelidad en la pareja y es un tema que me conmueve, empezando porque me toca en mi historia personal. Muchas veces he compartido en redes sociales y en diferentes medios mi propia historia. Y es que fue la infidelidad quizás la catapulta que me llevó a poder encarnar una nueva versión de mí mismo, una versión de la cual sí me pueda sentir orgulloso. Antes de hablar de la infidelidad necesito hablar un poquito de mí para que también puedas comprender de qué se trata todo esto, cómo este aspecto termina en mi vida y cómo me termina impactando negativamente y todo eso negativo termino convirtiéndolo en lo que hoy para mí es oro puro. Siempre justifiqué mi manera de accionar y mi manera de ser detrás de mis heridas. Llevaba mis heridas como bandera y eso me llevaba a identificarme con una parte mía que no terminaba más que ser sombras. Detrás de querer ser gustado, detrás de buscar el agrado, detrás de que me quieran, terminé siempre acercándome muy fácil a las mujeres. De hecho, siempre tuve más amigas que amigos, con ellas me entendía muy bien, me catalogaban y me etiquetaban de sensible, me etiquetaban de bueno, y yo siempre contaba historias o escuchaba de una manera que fuera agradable y que supiera que iba a quedar bien. Me di cuenta con el tiempo, y esto durante el proceso en que yo lo viví, no fui para nada consciente, de cómo muchas veces quizás terminaba criticando a hombres en pos de construir una buena imagen con las mujeres. Esto no me daba cuenta en su momento, simplemente los juzgaba, los criticaba. Ellos eran los malos y yo era el bueno. Y así fui creciendo. Más adelante en mi vida, cuando ya entró la temprana adultez y estaba en pareja, terminé cometiendo actos de infidelidad, los cuales fueron cambiando a lo largo del tiempo. Recuerdo la primera vez llorando en mi cama, diciendo que no lo iba a hacer nunca más, sintiendo un dolor muy fuerte, un dolor por la pérdida, y cómo eso me atravesaba de punta a punta. Sin darme cuenta, ese dolor estaba viniendo desde el apego. Más adelante me pude dar cuenta de esto, cuando pude empezar a dejar de identificarme con ese dolor, empecé a ser más honesto y pude empezar a reconocer que muchas veces el dolor de qué hice y todo el dolor que sentía era propio de ese apego del miedo que me daba sentirme solo. A veces los hombres sufrimos de heridas que no somos capaces de hablar con nadie, ni con nuestros amigos, ni siquiera mucho menos tenemos un grupo de hombres con el cual hablar. Nuestro grupo de hombres son nuestros amigos, y con los amigos a veces no somos capaces de hablar estas cosas. El tema es que detrás de todo esto yo tenía una herida muy profunda, y a pesar de estar en pareja, el sentimiento de sentirme solo no se iba. Era un vacío emocional muy grande. Y es importante que cada uno pueda reconocer cuál es su propio vacío emocional, de dónde proviene, para poder atacarlo de raíz y no terminar actuando desde lugares mucho más hirientes y mucho más mmm, poco responsables y también poco íntegros con uno mismo, que no nos llenan, sino que terminan siendo un efecto placebo. En mi caso esta herida de sentirme solo me acompañaba, y así era como terminaba buscando la validación constante del afuera. A pesar de que tenía una pareja que me decía que me quería, que me amaba, que me demostraba todo su cariño, yo no necesitaba ir un paso más allá. Necesitaba asegurarme que era deseado por otras personas. Y mira cómo todo esto no se trataba de una falta de amor hacia la otra persona, hacia mi pareja, sino más bien se trataba de una falta de amor hacia mí mismo, de una falta de poder llenarme,
de completarme, sin necesidad de necesitar los estímulos de un tercero para ello. Más adelante, eh, a medida que hice un proceso terapéutico, fui entendiendo cada vez más cosas. Sin embargo, había algo que no cambiaba y era la etiqueta que yo utilizaba de mí mismo, de por qué me comportaba de la manera que me comportaba, de por qué yo necesitaba eh, X cantidad de sexualidad en mi vida, de encuentro íntimo en mi vida, y era porque así era yo. No me daba cuenta que detrás de eso, lo que estaba de alguna forma presidiendo y liderando mi discurso, eran juntamente esas mismas heridas. No era que yo necesitara tanta intimidad física, era que sin la intimidad física yo sentía el vacío y era insoportable poder sostenerlo. Como te digo, te cuento todo esto porque me parece muy importante que podamos entender y podamos empezar a comprender que muchas veces la infidelidad proviene justamente de los dolores personales que tenemos dentro. Este es uno de los aspectos y no digo que sea siempre el mismo. Hay muchos otros y ahora hablaremos de ellos. Pero me parece importante comenzar por la raíz de lo que todo este viaje significa. Si vamos a redescubrir la masculinidad y si vamos a revisar de qué maneras, qué hombres somos y qué hombre queremos ser, entonces es importante que podamos empezar a ponerle nombre a nuestras heridas, empezar a decir cuáles son nuestras sombras y sobre todo tener la capacidad de saber cuáles son. Hay muchos hombres que todavía ni siquiera saben cuáles son sus sombras. Le preguntas cuáles son sus heridas y no te saben responder. Entonces, primero lo primero. Y me parece que todo debe comenzar por aquí, por uno mismo, por llevar la mirada hacia adentro. A partir de aquí, luego están las acciones que llevamos a cabo. A pesar de usar como bandera mis propias heridas, nada justifica las acciones. De esto hablan mucho algunos profesionales. Gabor Maté es uno de ellos, que nombro mucho en cada episodio del podcast. Y es porque él mismo, en su libro, el libro El mito de la normalidad, comienza hablando en el primer capítulo sobre una discusión que él tenía con su mujer. Un hombre que, si no me equivoco, ha pasado los 75 años y no sé si los 80, cuenta una historia en primera persona de cómo con esa edad un hombre que ha estudiado trauma durante toda su vida sigue actuando desde la misma herida con su mujer. Se le siguen activando las mismas heridas. Y él mismo lo dice en su libro. Reconocer y saber cuáles son mis heridas no justifica mis acciones, sino que como hombre necesitamos hacernos responsables de conocer nuestras heridas y actuar de una manera distinta a la manera tradicional o a la manera inconsciente. Me parece importante rescatar esto porque si no, igual que yo, muchos hombres pueden terminar usando sus heridas como bandera. Y no solo eso, sino que, ¿sabes qué? La culpa de todas las acciones la terminan teniendo los demás. Y no somos capaces de tomar responsabilidad. En mi caso, cuando pasé la temprana adultez, ya entrada a la adultez, ya teniendo una relación con mi actual pareja, había una manera de actuar en mi vida que seguía siendo de alguna forma parecida a ese adolescente. Había algo que se despertaba respecto a una libertad mal comprendida, buscando una libertad y buscando ser como una especie de niño rebelde que se quería rebelar de su madre, se quería rebelar de su padre, se quería rebelar del mundo. Y la manera que buscaba rebelarse era justamente de una manera que terminaba causando mucho dolor. Ahí era una vez más donde terminaba entrando la infidelidad. Cuando fui capaz de ir descubriendo todo esto, empecé a, primero que nada, a tocar cada vez más fondo. Seguía sosteniendo un personaje y el personaje era cada vez más difícil de sostener. Quizás algunos estén pasando por este aspecto o hayan pasado, quizás lo hayan visibilizado o lo mantengan en silencio, pero la realidad es que cuando mantenemos en silencio un tema como es la infidelidad, hay una parte dentro nuestro que nunca es capaz de descansar. Llega la noche y cuando vamos a dormir no somos capaces de dormir tranquilos.
Si fuera nuestra última noche y fuéramos a morir, no moriríamos tranquilos. Sentimos una tensión constante. Hay un secreto que puede ser revelado en cualquier momento. Y aunque las probabilidades, porque la forma en que lo hayas hecho, sean del 0,0001, la sensación en el cuerpo siempre estará presente. Y eso, como hombre, termina afectando la transmisión energética que tú brindas al mundo. Todo esto me pasaba a mí. Durante mucho tiempo terminaba actuando desde un lugar donde quizás algunos pueden llamar infidelidades y otros no. Yo mismo no lo llamaba infidelidad. Hoy es más conocido como microinfidelidad, y son aquellas acciones, a mí me gusta definirlo así, que llevamos a cabo sabiendo que no están del todo alineadas a lo que deberíamos estar haciendo y que tampoco querríamos que la otra persona se entere que estamos haciendo. Un ejemplo muy fácil es poner me gusta en fotos comprometidas de mujeres, por ejemplo, si eres hombre heterosexual, y terminas dando like como con segundas intenciones, dejas comentarios, empiezas conversaciones, insinúas, hablas de futuros planes o de encontrarse, cuando en verdad sabes que no está la disponibilidad emocional para ello. Empiezas a jugar y juegas buscando el agrado. Y aquí se abre un debate muy grande que es el de, bueno, pero está mal, está bien, juguetear. Y al final a mí me gusta describirlo como está bien en tanto y en cuanto tú puedas compartirlo con tu pareja abiertamente y no te sientas mal por ello o que incluso peor aún lo quieras ocultar. En el momento que estamos empezando a ocultar información, creo que en ese momento hay algo que está fuera de integridad contigo mismo. La integridad como hombres creo que es esencial. Como te decía, nosotros mismos, si empezamos a guardar secretos, se empieza a transmitir. Hay algo de nuestro ser, hay algo del ser intuitivo de una mujer que puede sentir y puede captar que algo no está bien. Hay algunas mujeres que por miedo lo van a dejar pasar. Es mayor el miedo a encontrarse solas o a que una relación se acabe a poder hablar sobre las cosas que estén sucediendo. Pero hay en otros casos donde sí te van a preguntar. Y cuando te preguntan, todo se vuelve más desafiante. ¿Vas a hablar y vas a decir la verdad o vas a seguir ocultando y cada vez te vas a sentir que eres más preso de tu propio ser? Estas cuestiones no quiero entrar en debate de qué está bien y qué está mal, porque hay algo más profundo y más importante en mi opinión, y es lo que vibra en ti como verdad y lo que vibra en ti como calma. Como te contaba en mi experiencia personal, yo durante mucho tiempo terminaba jugando un personaje que no solo se veía afectada mi relación de pareja como tal, sino que peor aún, también se terminaban viendo afectadas amistades. En pos de quedar como esa persona agradable, buena, condescendiente, querida, yo terminaba creando historias o terminaba contando ciertas experiencias de una manera donde yo quedara bien, fuera bien visto, o donde la verdad absoluta no se revelara ni lo supieran. Así fue como empecé a perder autenticidad en cada uno de los aspectos de mi vida. En la relación de pareja, por supuesto que sí, y luego en amistades que no terminaban estando alineadas conmigo. Hoy te quiero hablar de la infidelidad de la pareja, pero sin embargo te hablo de este otro tema porque creo que hay muchos hombres que cuando se destapa la infidelidad y miran a su al costado con sus amigos, se termina encontrando con que la falta de autenticidad era mucho mayor, que no solo era con la pareja, sino que era con la historia que le estábamos contando a las personas que nosotros consideramos amigos confidentes. Todo esto sigue estando alineado a la visión que para mí es tan importante en la vida de un hombre, que es la responsabilidad, la integridad y la coherencia. La integridad sobre todo la defino como aquello que hacemos cuando nadie nos ve. La integridad con nuestros pensamientos, la integridad con nuestra emoción, la integridad con nuestras acciones, cuando estamos solos, cuando estamos en un mundo desconocido, en un mundo donde a veces se destapa ese ser más oculto, fantasioso, porque sabe que no lo conoce nadie y que nadie lo ve. El proceso de infidelidad creo que es un proceso que requiere de mucho cuidado, de mucha escucha, de encontrar a personas que te puedan escuchar sin juicio.
Yo en mi caso, en el momento en que la infidelidad tocó fondo y llegó a un punto donde todo se estaba derrumbando, donde estaba perdiendo la vida que había construido hasta ese momento, fue que toqué verdaderamente fondo. A veces pienso que los hombres, hasta que no tocamos fondo, seguimos repitiendo patrones. Y es porque a veces el dolor y la valentía de poder hacerle frente es más difícil que seguir repitiendo esa forma de ser, la cual nos ha traído hasta aquí. La cosa es que yo había tocado fondo. Cuando toqué fondo sentí que todo se derrumbaba. Sentía que mis personajes habían llegado hasta donde habían llegado y eran insostenibles, tanto en el plano de las amistades, en el plano de la relación, e incluso ya era padre, con lo cual sentía muchísima vergüenza sobre la mirada y sobre la representación que yo tenía de padre hacia mí, en ese momento hacia mi hijo. Empecé a tomar conciencia de lo que estaba haciendo y empecé a tomar un nivel de coherencia mucho más amplio de lo que alguna vez había estado en mi conciencia. Cuando empecé a profundizar sobre esto, empecé a sentir muchísimas emociones. La vergüenza primero que nada, la vergüenza de lo que había hecho, de exponerme. Y para esto fue crucial poder hablar en mi círculo de hombres en ese momento y empezar a contar cada vez más cosas de lo que estaba pasando, las cosas que necesitaba llevar a cabo, conversaciones de reparación, donde necesitaba hablar de lo que había sucedido, seguir contando cosas que nunca había dicho, que habían pasado en el pasado, pero que yo necesitaba sanar y reparar. Las conversaciones a partir de allí fueron muy profundas. Estos hombres me escuchaban, me apoyaban y me desafiaban a que para la semana siguiente hubiera tenido esa conversación en cuestión. Así fue como en la pareja empezaron a llegar las conversaciones de reparación. Muchos creen que cuando se pasa un proceso de infidelidad y la pareja decide continuar adelante, decide perdonar, todo entra en un romanticismo donde el mal ya quedó atrás y ahora le vamos a dar lugar a como si esto no hubiese pasado o borramos y empezamos de vuelta. Y la verdad es que si una infidelidad va a ser sanada, entonces tiene que ser sanada de raíz. Para llegar a la raíz a veces hay que pasar conversaciones de reparación muy profundas que duran no horas, ni días, ni semanas, duran meses. Incluso si me apuras, te puedo decir que pueden durar hasta más de años. En mi caso, las conversaciones de reparación al principio eran muy continuadas. Se necesitaba una fuerza mental muy profunda, un entrenamiento de poder sostener la energía muy profundo, porque yo después de cada conversación de reparación terminaba simplemente agotado. La mente me iba a estallar. La emoción de mi pareja expresándose, su dolor, y yo simplemente escuchando y sosteniendo. En ese momento había empezado mis estudios con respecto a la masculinidad y empecé a aprender de qué se trataba la polaridad y empecé a aprender de qué era lo que necesitaba mi pareja en ese momento de dolor. Me tocó empezar a aprender a quedarme más callado y empezar a hablar menos, empezar a abrir los brazos, empezar a estar energéticamente más disponible para recibirla, para escucharla, para no justificarme, para no juzgarla. Simplemente escuchar desde la presencia y sobre todo presente y enraizado en el mismo lugar donde estaba, en ese momento donde tanta movimiento emocional estaba sucediendo. Y estas reparaciones, como digo, al principio son muy seguidas. Luego empiezan a ser más esparcidas en el tiempo. Sin embargo, a veces hay cosas que las disparan. Puede ser un nombre, puede ser un lugar, puede ser una foto, puede ser un mensaje, puede ser un día, una fecha en el calendario. Pueden ser tantas cosas, incluso pueden parecer hasta cosas invisibles. Una serie que te hace recordar en un momento una situación vivida. Y el dolor vuelve a despertarse. Yo creo que la reparación, bien llevada a cabo, lleva muchos meses y como te digo, incluso años, donde poco a poco le permitimos a esa herida que vaya cicatrizando,
sabiendo que a veces quedan marcas que, aunque están ahí, no quieren decir que nos eligen desde el miedo y eligen continuar la relación desde el miedo, sino que nos eligen porque pueden ver y pueden sentir la verdad en nuestros ojos, la verdad en nuestro cuerpo y el verdadero cambio a través de nuestras acciones. Yo cada vez veo cómo se repite de manera sencilla, simple, no lo voy a hacer más, no lo voy a repetir más. Es algo que se escucha mucho, incluso no voy a hacer más esto cuando hablamos de salud física o hablamos de salud emocional o de salud mental. Y en la salud de la pareja, en momentos donde se han vivido este grado de aspectos tan hirientes, tan sensibles y tan dolorosos, se repite el no lo voy a hacer más. Pero no entramos a profundizar en la raíz de todo esto. ¿Qué fue lo que realmente nos llevó a cometer, a llegar a este punto de infidelidad? ¿Qué fue lo que llevó a que tengas que buscar fuera y tener que escarbar en la herida, escarbar en el dolor para poder comprender? Porque si no comprendemos al final, esto se termina repitiendo. Es por eso que no me gusta el no lo voy a volver a hacer, o que peor aún, empiece un momento de autocontrol donde nos revisan el móvil, donde mandamos ubicaciones, donde compartimos ubicaciones y pensamos que el control de la otra persona es la solución a todos los problemas. Y no, puede ser que al principio te sirva si estás desconfiando, pero en algún momento estaría bien también poder pasar a un siguiente nivel donde la confianza se cultiva y donde entras en un espacio donde nuevamente construyes en pos de estar juntos y en pos de la confianza. En, en mi caso, me tocó tener conversaciones donde pudiéramos entender si somos una pareja que está unida, qué nos llevó y qué responsabilidad tenemos cada uno para esto. Y aquí no es que yo me eximo de responsabilidad. Yo he permitido a mi pareja que ella hable y tome responsabilidad tanto como quisiera. Y nada de eso iba a cambiar el grado de responsabilidad que yo sentía conmigo mismo y hacía con ella. Incluso algunas veces me llegó a ella, tal vez, a bajar los niveles de responsabilidad que yo estaba teniendo. Y sin embargo para mí era crucial tenerlos e incluso asegurarme de que no hubiera más responsabilidad que pudiera tomar. Yo me sentía responsable por la vida que había construido en este momento, por ese presente. Yo me sentía responsable por la vida que quiero construir. Mi vida depende de mí. Y mientras los dos elijamos estar juntos, entonces el compromiso no solo es con mi vida, sino también con el vínculo, que al final se termina convirtiendo en una unidad. En esta reparación, cada uno la lleva a cabo como quiere. Hasta aquí estuve hablando de la pareja, pero también está la reparación hacia afuera, la reparación que quiere llevar a cabo como hombre. En mi caso, sentí la necesidad de hablar con más de una persona, con personas con las cuales nunca había pasado nada, pero yo había tenido intenciones de querer gustar, de querer sentirme deseado, por los propios dolores que estaba atravesando y que no era capaz de conversar y de capaz de expresar. Conversaciones donde pedí disculpas si insinué algo distinto, pedir disculpas porque invité con un doble sentido, pedir disculpas por mensajes, pedir disculpas por acciones, tomar responsabilidad de las cosas que yo me sentía que no tendría que haber hecho o que tendría que haber comunicado distinto. Cuando tenía cada una de estas conversaciones, en mí algo se liberaba y yo me sentía más limpio. Me llevó muchísimo tiempo. A día de hoy me siento limpio. Y sentirme limpio es algo totalmente energético. Hay personas con las que iba a hablar y no terminé de hablar porque algo en mí se cerró y se sintió en paz. Y en el momento en que se sintió en paz, pude continuar mi vida sin tener que seguir profundizando en ello. Pero la limpieza emocional, la limpieza vincular, es muy personal y cada uno la debe hacer como la necesite. No siempre tiene que ser con la otra persona, expresándose, comunicándose. También puede ser con uno mismo. Puede ser escribiendo al respecto, escribiendo y luego quemándolo.
puede ser expresando a nuestra pareja algún aspecto que nosotros consideremos importante o que incluso nuestra pareja necesite saber. Pero está en cada uno las decisiones que quiera tomar para poder sentir que cierra. Y algo importante en esto es no caer en la evasión a través de la justificación, de la autojustificación. No, no digo nada porque, bueno, yo ya aprendí, ya lo curé y ya tal y cual. Y en verdad no queremos contar porque nos da terror que nos vayan a dejar, porque nos da terror que la relación se acabe o que directamente eh, se enojen demasiado. A veces no queremos contar porque no queremos sostener el dolor de la otra persona. Sostener el dolor es una energía, una cualidad masculina que yo considero muy importante, saber sostener. Y sin embargo, hay muchos hombres que no quieren sostener o creen que no pueden sostener, entonces lo evitan. Evitan el sostener porque se les vuelve muy difícil, se les vuelve una carga, no saben cómo hacerlo, se ponen nerviosos, entonces terminan justificándose, terminan intentando buscar la solución, cuando en verdad lo único que tienen que hacer es escuchar, y escuchar de una manera receptiva. Entonces, como buscan la evasión, buscan el autoconvencimiento de que todo está bien. Ahí es cuando yo siempre digo que aquí nacen los círculos de hombres. Nacen en el momento en que nosotros creemos que vamos a resolver nuestra vida respondiendo a nuestras propias preguntas e hipótesis. Y lo único que vamos a estar haciendo allí es justificando cada una de esas respuestas basadas en nuestra experiencia personal. Y esto es totalmente aplicable a las relaciones de pareja y en los momentos que hay infidelidad. Terminamos justificando nuestras acciones basados en nuestros pensamientos, en nuestras sombras, en nuestras creencias. Y sin embargo, cuando lo abrimos en un grupo, cuando lo abrimos en nuestro espacio masculino y somos capaces de mostrarnos transparentes, ahora tenemos la oportunidad de que otros hombres nos desafíen y quizás nos hagan las preguntas incómodas que nosotros mismos estamos evadiendo hacernos o respondernos. Entonces, me parece importante que podamos entender cuál es el valor de los espacios masculinos. Porque los espacios masculinos buscan potenciar vivir de nuestro máximo potencial. Y nuestro máximo potencial, en este caso de la infidelidad, es aprender de ello y decidir qué camino vamos a tomar y de qué manera. A veces la infidelidad, no voy a entrar en todos los motivos por los cuales sucede. Cada uno sabe si ha cometido o si ha sucedido, por qué ha pasado y cómo se ha llegado a eso. A mí lo que me gustaría traer y lo que me gustaría rescatar es que justamente poder traer esto a los espacios masculinos nos va a ayudar a ampliar nuestra percepción. Incluso a unos niveles donde compartimos con otros hombres, nos pueden entender, pueden empatizar, nos pueden desafiar y luego terminamos sumando herramientas que podemos llevar al vínculo de pareja para trabajarlo. Si nuestra pareja se termina, si decidimos terminar, si creemos que la infidelidad ha sido la excusa para terminar un vínculo que hacía tiempo ya se había acabado y estábamos duelando en pareja, también está bien. A mí lo que me interesa es que podamos comprender, que le podamos poner palabra, que podamos tomarnos el tiempo de reparar y poder continuar nuestro camino de vida como hombres de una forma más responsable, más coherente, más íntegra. ¿Qué aprendí yo de toda esta experiencia y ahora cómo quiero continuar? Estas son las preguntas que me gustaría que te quedes. Y estas son las preguntas que creo que es importante que tengamos en cuenta en cada momento de aflicción, en cada momento de dolor, en cada momento donde las cosas parecen no estar yendo del todo bien. El tema de la infidelidad tiene muchos aspectos que podemos hablar sobre la genitalidad, sobre en qué momento se define infidelidad o no. Yo solamente como hombre te quiero hablar de lo que es la conciencia tranquila cuando nos vamos a la cama. Te quiero preguntar si cuando te encuentras con tu pareja estás tranquilo o estás nervioso de que puedan enterarse de algo que no deberían enterarse. Si estás nervioso cuando agarras tu teléfono, si estás nervioso cuando te llega un mensaje. Esas son las cosas que para mí son cruciales entender. Porque si vamos a estar en pareja,
es para que justamente esa pareja nos ayude a elevar nuestra capacidad de ser hombres. Porque sin duda alguna, un hombre que tiene al lado una mujer va a tener la oportunidad de convertirse en mejor hombre. Porque esa mujer, desde su energía femenina, va a estar buscando sacar el mayor jugo del hombre que tiene al lado. Y ahí, querido, esa es tu responsabilidad. Entonces, para ir cerrando este episodio, solamente quiero nombrar un aspecto que creo que vemos mucho hoy, que está relacionado a estas microinfidelidades y que justamente quedan relacionadas y ancladas a este nivel de conciencia que cada uno tiene. Si necesitas buscar ser visto, buscar ser deseado, si necesitas sentir esa chispa de que hay una energía sexual que se mueve, te invito a que revises si te estás tomando el mismo tiempo que te tomas para mirar otros perfiles, quizás en redes sociales, a poder nutrir el vínculo con liderazgo, en este caso sexual, íntimo y no menos importante creativo. Si tú te permites alimentar la chispa de la relación y de la pareja a través del juego, a través de la risa, a través del tacto amoroso, a través del tacto sin esperar nada a cambio. Son cuestiones que cuando empezamos a aprender cómo masterizarlas y cómo volvernos cada día mejores, también se nos abre la oportunidad de que nuestras relaciones cambien y lo que en algún momento fue el objetivo de la infidelidad, fue el objetivo de la microinfidelidad o de aquel acercamiento que no terminó sucediendo nada, todos esos objetivos de raíz, que es quizás despertar el amor y despertar el deseo, se pueden nutrir justamente en la pareja. Entonces, antes de poner energía afuera, ¿has dedicado y has puesto el 100% de tu ser al vínculo de pareja? Me gustaría cerrar con esa pregunta. Si te ha gustado el episodio, te invito a que lo puedas compartir con otros hombres, con otras personas que estén interesadas, con mujeres que también puedan sentirse resonadas con esto, que puedan sentir la empatía de que muchas veces también los hombres no sabemos cómo hacerlo. Y que a veces los hombres carecemos de las herramientas emocionales, que las estamos aprendiendo y que justamente muchas veces nos encontramos entre hombres para poder potenciar esas cualidades que aún no terminamos de entender y de ver. Así que te invito a suscribirte, te invito a compartirlo, te invito a comentar, a escribirme. Si querés decirme algo por privado, también estoy súper encantado de recibirlo y darte las gracias por haber llegado aquí y por la confianza que también depositas en mí. Te envío un abrazo y nos vemos el próximo episodio.